Bien, continuamos en el programa. En estos momentos hay una situación sumamente compleja en torno al presidente Pedro Castillo. Claro, él en su última participación ha mencionado públicamente de que no ha metido las manos en el dinero público y de que si algún momento se descubriera o se demostrara de que él hizo tal cosa, renunciaría al cargo de presidente. Claro, probablemente él no lo ha hecho directamente según la presunción de la Fiscalía en torno al tema de corrupción que revierta la alta esfera de poder de nuestro país. Porque dentro de la tesis fiscal que en este momento se viene manejando sobre el caso Zarratea y sobre el caso además de las licitaciones que habrían otorgado a consorcios chinos por más de 1.000 millones de soles, en el periodo de Juan Silva Villegas como ministro de Transportes y Comunicaciones, hay corroboraciones que ya se van dando. A ver, pongámonos en este contexto. Carolyn López, cuando se presentó ante la Fiscalía de Lavado de Activos para que pueda someterse a una situación de colaboración eficaz, ella ha presentado ciertas pruebas, ciertos elementos. Y lo mismo se conoció en su ratificación posterior ante el Congreso de la República, cuando hace un par de semanas ella salió a decir una vez más que el presidente Pedro Castillo encabeza una supuesta organización criminal destinada a direccionar licitaciones públicas a las empresas chinas. Y a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ese entonces, bajo la batuta de Juan Silva Villegas. Era la razón, quizá, esto es una subjetividad mía, era una de las razones quizá por las cuales a lo largo de los cambios de ministros, Silva Villegas era inamovible. Y a pesar de que desde un inicio se cuestionaba la presencia de Silva dentro de esa cartera, debido a que se lo consideraba un transportista informal, que había sido multado, multa grave, que no había pagado su multa y que estaba haciendo taxi colectivo de manera irregular. Y un colectivero informal estaba como ministro en ese entonces de Transportes y Comunicaciones. Es lo que se mencionaba cuando se terminó designando al señor Silva. Pero entró Bellido, juramentado Silva. Se fue Bellido, entra Mirta Vázquez, juramentado Silva. Se va Mirta Vázquez, recompone el ministerio, se ratifica Silva. Se va Mirta Vázquez, entra Héctor Valer durante la semana que estuvo como premier, se ratifica Silva. Se va Valer, le ponen a Aníbal Torres, se ratifica Silva. Juan Silva ha sido de los ministros inamovibles en este periodo. ¿Cuándo salta la pus en torno a Silva, que lo impulsa a renunciar? Cuando, por ejemplo, se termina casi aprobando una censura sobre él. Cuando el Congreso estaba entrando en votación, Silva inmediatamente renunció a la cartera. Renunció del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque el presidente Castillo nunca lo inspectoró, nunca lo sacó, a pesar de los vínculos de presunta corrupción que tenía con estos consorcios chinos, de empresas chinas, que se adjudicaron millonarios contratos de solamente 6-7 meses de gobierno. 1.000 millones de soles en consorcio con una empresa que tenía menos de un año, menos de 2 años de creación y que no tenía mayor espalda financiera. Y que habían hecho todo un entretelón, todo un tejimaneje para que la empresa peruana, sin mayor capital, sin mayor espalda financiera, se consorcie con uno de los chinos y así presentarse como posturas. Pero no solamente eso, sino que esas empresas chinas hacían una jugada. En una sola empresa, en una sola matriz podían haber 2 empresas o 3 empresas de la misma matriz. Se presentaban las 3. O se presentaban 2. O sea, que si una perdía, igual la otra ganaba. Y dentro de esto estaba el consorcio peruano, para que de esa forma se puedan adjudicar los millonarios contratos. Hacen esa jugada. Eso está prohibido por ley. Pero en estos meses del gobierno del presidente Pedro Castillo, con Silva al frente del MTC en su momento, y con los de Provías que estaban al frente de esas licitaciones, y que hoy se encuentran tras las rejas, y algunos prófugos también, sí se ha dado pase a esa modalidad de licitación. La misma matriz empresarial, el mismo grupo empresarial, lanzando 2 empresas de su misma matriz a un solo concurso de licitación pública. Eso lo hicieron. Perdía una, no había problema, porque la otra ganaba. Esa era la jugarreta. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Carolyn López menciona que ella había entregado información para que se corrobore sus dichos, eso terminó siendo contrastado al poco tiempo por el Ministerio Público. Dentro de esto se corroboró, por ejemplo, de que los
congresistas calificados como los niños, integrantes de la bancada de Acción Popular y que coincidencia de la vida votaban siempre a favor del gobierno, ellos tenían franco acceso a Palacio de Gobierno, tenían constantes reuniones con los representantes de Provías, como también con los integrantes de esos consorcios chinos o los empresarios que estaban detrás de esas licitaciones. Este acto ya ha sido corroborado por el Ministerio Público. No solamente ello. Bueno, para mencionar que el fiscal de la Nación consigna estas reuniones, tiene presente las reuniones entre el presidente Castillo y los niños en Palacio de Gobierno. Pero no solamente ello. ¿Qué cosa más corroboró el Ministerio Público? Y voy a citar en este caso lo que menciona en su publicación el día de hoy el diario La República. Los fiscales corroboraron que los integrantes de los niños tenían franqueado el acceso al presidente Pedro Castillo después de verificar que mantuvieron entrevistas el 25 de agosto, 14 de septiembre, 7 de septiembre, 6 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022. Todos o algunos de los niños, además de los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Vargas e Ilich López Ureña. Y es así que se termina un poco corroborando todos aquellos dichos que en su momento Karenín López mencionaba sobre los niños y que los congresistas intentaron hacerle entrar en contradicción para que de esta forma se traiga abajo su información de que habían parlamentarios de Acción Popular inmersos en este blindaje al presidente a fin de recibir beneficios económicos a través de millonarias licitaciones de las cuales recibían no una tajadita, sino un tajadón. Porque era lo que mencionaba Karenín López en la corroboración de elementos que se estaba haciendo desde la Fiscalía, de que ellos salían muy bien recompensados de esas licitaciones en las que ganaban las empresas chinas. Pero no solamente se trata de ese tema, sino que además, posteriormente se revelaron fotografías, recuerden ustedes, en programas dominicales, en horas de la noche, donde se veía a uno de los representantes de esta empresa peruana que no tenía mayor capacidad financiera para que gane millonarios contratos, pero sí lo hicieron con los consorcios chinos, departiendo una pichanguita, un fulbito con el presidente Pedro Castillo. Inmediatamente, este señor, Kevin Aguilar, salió a decir, bueno, no tengo nada que ver con el presidente Pedro Castillo, que no somos amigos, solamente hemos coincidido. Y el presidente también ha dicho que no tiene ninguna relación. Pero aunque los señores empresarios o el señor presidente digan que no hay ninguna relación, lo cierto es que hay corroboraciones que va haciendo el Ministerio Público donde sí se estarían vinculando presuntos actos de corrupción que amerita que se siga investigando. Y el tiempo le va dando la razón a Karenín López Arredondo, lamentablemente para el gobierno. Porque todos aquellos elementos que ella mencionó y que dijo que entregó como elementos de prueba ya están siendo confirmados por la Fiscalía en el marco de esa investigación de presuntos actos de corrupción. Sobre otros temas, en cierto modo, queremos conversar con el congresista José Tello de la bancada de Perú Libre, Edgar Tello, perdón, de Perú. José Tello es el abogado constitucionalista. Error mío, lapsus mío. Congresista Edgar Tello, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días, Pedro. Un gusto estar en tu programa. Congresista Tello, yo quiero partir la entrevista con esta situación que estoy comentando en este momento. La corroboración es que va haciendo la Fiscalía en torno a la investigación y denuncia además que ha hecho en su momento Karenín López. Por ejemplo, al menos ya hay corroboraciones de reuniones que sostuvieron los congresistas llamados Los Niños con el presidente Castillo y con ciertos empresarios y las licitaciones que en el periodo de Juan Silva terminó beneficiando con cerca de 1.000 millones de soles a estos consorcios chinos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, vivimos en un país democrático donde hay presunciones de responsabilidades que obviamente ha manifestado la señorita Karenín López y que las instituciones del Estado, Ministerio Público, Fiscalía, Poder Judicial están en proceso de investigación, ¿no? Que indudablemente preocupa, pero ya estas instituciones del Estado tendrán que hacer su trabajo de investigar y al final sacar la conclusión que corresponde para que se aclare todos estos problemas que están quedando pues en la suspicacia, ¿no? Y algunos medios lo están digamos, difundiendo como hechos graves, ¿no? Bueno, es que son hechos graves, congresista.
No solamente son suspicacias, le estoy mencionando que hay corroboraciones que la Fiscalía ya viene haciendo al respecto de eso, confirmando reuniones de los niños en Palacio de Gobierno y con estos empresarios, representantes de los empresarios beneficiados del consorcio chino, beneficiados con licitaciones en el MTC. ¿Por qué no preocuparse por esa situación si lo que intentamos es salvar al país de la corrupción? Así es, y eso estamos de acuerdo. Ya las instituciones tendrán que concluir las investigaciones para que todos podamos estar tranquilos y ver cuáles son los resultados de esas investigaciones. Bien, ahora yo quiero salir de ese tema, dejemos esa materia de investigación fiscal y entrar al tema político. Para ustedes, como Perú Libre, o como el brazo magisterial, la facción magisterial de la bancada de gobierno, para ustedes el tema de la Asamblea Constituyente queda ahí, como mencionado Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, en este espacio democrático del legislativo, indudablemente vemos de que hay un sector de congresistas que dicen respetar la democracia, que dicen respetar la decisión de la población, pero si consideran que son mayoría, que eso no va a trascender, yo no veo por qué se incomodan de que se toque un tema y se convoque a la población a ese referéndum que plantea el Ejecutivo, ¿no? Y a la población tomará sus medidas para seguir impulsando desde sus espacios y seguir debatiendo sobre la necesidad de un referéndum que necesita el país para salir de esta crisis, que obviamente cada vez la crisis agobia más a todos los peruanos, ¿no? Generándole bastante dificultades como falta de trabajo, falta de oportunidades para todos los peruanos, falta de inversión, falta de industrialización en nuestro país, ¿no? Y en todos los sectores veo pues que no tienen agua ni desagüe, no hay pistas, no hay veredas, no hay en la agricultura, hay falta de implementar, y eso indudablemente la población tiene una gran tarea de trabajar ese gran cambio que todos esperan, ¿no? ¿Y cuál sería el escenario político que ustedes comenzarían a impulsar para que esto pueda ser posible? Bueno, dentro de lo que es la democracia, impulsar el análisis, debate y por qué la necesidad de una nueva constitución, por qué la necesidad de un nuevo modelo económico, ¿no? Y eso no hay que tenerle miedo, hay que debatirlo, hay que discutirlo y aclarar en todo caso, ¿no? Claro, por eso le pregunto, ¿cuál va a ser el escenario que van a enfrentar ustedes ahora, de aquí en adelante, para que el tema de la Asamblea Constituyente no muera, sino que esto continúe? Le hago más precisa la pregunta. ¿Impulsarán protestas, conversatorios, movilizarán a la gente, las fuerzas vivas, como en su momento calificó en una entrevista con nosotros Vladimir Cerrón, serán las que impulsen la instalación de una Asamblea Constituyente? ¿Cómo pretenden hacerlo? La población tiene sus mecanismos, ¿no? Indudablemente que la población, al ver la necesidad de un cambio, una constituyente, obviamente tomará sus medidas, ¿no? Muchas veces han tomado las calles para poder hacerse escuchar. Nosotros, desde nuestra parte, impulsaríamos conversatorios, foros, para de ese espacio contribuir al esclarecimiento y al debate de la necesidad que tiene la población sobre esta Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Pero, congresista Tello, aprovechando la audiencia de Vez Cable en este momento, que nos siguen además por Vez Radio, yo le quiero preguntar, ¿de qué manera una nueva constitución política del Perú podría cambiar la realidad que usted perfectamente nos ha descrito? Gente con falta de agua, falta de trabajo, inseguridad ciudadana, informalidad, tema de corrupción. ¿Cómo la constitución política podría revertir esa situación? Por ejemplo, si solamente hablaríamos de la falta de acceso al agua potable, ¿cómo la constitución nueva, a través de una asamblea constituyente, podría cambiar ese panorama? Por ejemplo, ¿no? Actualmente el artículo 58 de la Constitución dice que solamente la inversión privada es libre. Pero ¿por qué darle solamente ese espacio a la inversión privada? Hay de, por ejemplo, ser preciso, ¿no? La inversión privada y pública es libre, como lo hace Colombia, ¿no? Colombia promueve a sus empresas públicas y eso indudablemente es fomentar la reactivación económica y mover el mercado interno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también mejorar las condiciones con las empresas que invierten en nuestro país, porque acá en nuestro país vemos construcciones de hospitales, acá en Villa María, en Huancavelica, en Piura, en todas las partes del país, construcciones con edificios de 5 o 6 pisos abandonados hace más de 7, 8 años. Igual instituciones educativas como el Satipo, ¿no?
el Irasola y otras instituciones, porque las empresas privadas ganan la buena pro y prácticamente cobran la buena pro y abandonan las obras, lo dejan a su suerte hasta que algún subcontratista sigue invirtiendo su capital, su mano de obra, y eso también tiene que regularse. Hay otras concesiones que indudablemente también tienen que regularse, ¿no? No estamos en contra de la inversión privada, necesitamos inversión privada, pero tiene que haber mejores condiciones para el país y para todos los peruanos, ¿no? No solamente que saquen los recursos naturales, ganen la buena pro y abandonen las obras. Y yo estoy visitando diferentes regiones del país y veo con bastante preocupación que en esta pandemia, emergencia sanitaria, donde ya hacen falta los hospitales, tengamos hospitales en Pucallpa, en Huancavelica, acá en Villa María, en Piura, que tengan más de 5 o 6 años y no los terminen y ya tienen 5 pisos. Entonces eso tiene que de alguna manera cambiarse y eso tiene que regularse en la parte económica de la Constitución. Pero eso de una u otra forma no espanta la inversión privada, cuando usted menciona que, por ejemplo, hay en el tema de empresas en general. Si hablamos de inversión privada, ¿hasta qué punto podría ser el control que ejerce el Estado? Porque recordemos algo que sí genera preocupación, y muchísima, por cierto. Cuando menciona Aníbal Torres la presencia de monopolios, que para muchos técnicamente no existe. Sí existe dominio económico, hay una presencia de dominio dentro del mercado de ciertas empresas, pero monopolio como tal no existen. Los oligopolios. Y lo que menciona, por ejemplo, Aníbal Torres es que nada de esto pasaría si es que el gobierno podría tener el control de los precios, si es que las empresas no pusieran los precios que mejor les parece, afectando la economía nacional, como que existiera una concertación entre empresas para que empobrezcan a los peruanos. ¿Esta figura del control de precios no termina siendo perversa y hasta espanta inversiones? Por el contrario, rompemos los monopolios y oligopolios que actualmente están generando zozobra en nuestro país, generan especulación, alza de precios, ¿no? Hay seguros, por ejemplo, ¿no? Que indudablemente vemos cómo se están monopolizando los seguros. Hay unos seguros populares que le llaman AFOCAC, y no le quieren dar la autorización, por el contrario, los han cerrado, ¿no? Si estamos en una sociedad de libre mercado, ¿por qué le temen a la competencia? Hay seguros que cuestan $50, $100, tienen mayores coberturas. ¿Y por qué los seguros de AFOCAC, que valen pues más, está más al alcance de la población, 50 soles, 100 soles, obviamente tendrá menos cobertura, pero no se le quiere dar la licencia, el permiso de competir, ¿no? Ese por decir en el caso de seguros. Y la SBS se ha vuelto una entidad acá que prácticamente queda por encima de los ministerios, del Ministerio de Transportes, está por encima de la PCM incluso, ¿no? Porque yo no veo que indudablemente, es como decir que si el Ministerio de Transportes a través del Turing va a entregar brevetes a la gente, antes de que emite una norma tendría que pedirle permiso al Turing para que pueda dar una norma, si procede o no procede, darle brevete a la gente. Y creo que eso es un poco descabellado, algo así pasa en los seguros. Y esto indudablemente, vemos también el mismo problema en la SUNEDO, que acaba de aprobarse la autonomía universitaria, y vemos cómo los lobbies de los monopolios y oligopolios quieren de alguna manera desinformar a la población, y de reforma universitaria no tiene nada. Esto solamente es darle vida, usando una institución del Estado, a otro grupo de poder, ¿no? Que es los caviares, que ya se están perpetuando. Entonces, no quieren que haya democratización, y eso obviamente tiene que cambiar, ¿no? No puede continuar de esta manera. Vemos en diferentes sectores que sucede eso, y eso indudablemente no lo podemos permitir, ¿no? Pero claro, pero con ese Tello, solamente para hacer una precisión de datos, no soy economista, pero sí, al menos en la parte técnica, creo que ambos podemos entendernos mejor. Que si hay más de un competidor en el mercado, ya no es monopolio. Si hay 2 o 3 competidores, ya esto deja de ser monopolio. Puede haber una posición de dominio, eso sí, pero monopolio no existe. Y en el tema de las universidades, el gobierno ha dicho que va a observar esta devolución de la autonomía, restitución de la autonomía de las universidades en nuestro país. ¿Usted considera que es necesario que la SUNEDO pueda ser reorganizada o dejarla tal cual está en este momento funcionando sin la ley que aún no ha sido promulgada y probablemente observada? Miren, la reforma universitaria es como la reforma magisterial, que ha generado discriminación, ha generado bastante abandono y desconocer la labor docente. En la reforma universitaria, que nos venden como que es la panacea,
indudablemente yo no creo que la reforma universitaria haya sido perjudicar a más de 250.000 estudiantes. Y todavía de pretexto usan, ¿no? Un rector ganaba 2 millones de soles. O sea, porque un rector ganaba 2 millones de soles, hay que perjudicar a toda la universidad, a todos los estudiantes. Hay mecanismos legales, pues, hay responsabilidad de quién ha permitido eso y por qué la legislación también permite eso. Pero por un rector no podemos perjudicar a todos los estudiantes, ¿no? Después tenemos también de que el cerrar 45 universidades no quiere decir que es reforma universitaria. El darle competencia recaudadora a la SUNEDU de poner multas a todas las universidades que no han acreditado y digamos, licenciado, obviamente, para posteriormente hacerlo impagable y luego poner a remate sus bienes a quienes, ¿no? Seguramente a las universidades que han acreditado y a menor precio, ¿no? Y prácticamente es un gran negocio. Entonces, eso no es reforma universitaria, ¿no? Y acá lo que se está buscando es la democratización del directorio. Dicen que no pueden ser juez y parte. Pero ¿qué universidades han manejado la SUNEDU desde la existencia? El Pacífico, Cayetano Heredia, la Católica. Y creo que eso no es un secreto a voces, ¿no? Vemos que dicen, ha mejorado la calidad, que ya se va a acreditar a universidades, pero sabemos por el portal Lima Gris de que han entregado acreditaciones por paquete, mientras aquí le exigían el mínimo de requisitos a las universidades que tienen infraestructura, equipamiento, laboratorios, talleres, en Ica, en Chimbote, universidades que estaban en construcción con su letrero grande, universidad acreditada y licenciada. Y creo que eso es otro tipo de entonces, congresista Tello, entonces, acá también queremos precisar, Pedro, para terminar la idea, ¿no? De que obviamente ese negocio y obviamente ¿quiénes se benefician? Las ONG, las consultorías, y eso no lo podemos permitir, porque si son respetuosos de la ley, ¿por qué no han respetado la ley del CINEACE? Donde hay un organismo que se llama CONEAU, donde es la encargada. Lo han dejado prácticamente sin efecto. ¿Por qué? Porque eso lo controlaba otro grupo político. Entonces, y han creado la SUNEDU. El tiempo nos va ganando. El señor Saavedra, la señora Flor Pablo y otras personas. El tiempo nos va ganando. Entonces, ese espacio, ¿no? Entonces, para usted, brevemente, por favor, el gobierno no debería observar esta ley del Congreso de la República. Así es, no debería observarla porque hay que terminar con la corrupción, el negocio de las consultorías y el oligopolio. Entonces, ¿el presidente Castillo está a favor de la corrupción en las universidades al momento de anunciar que la va a observar? Bueno, sería ponerse en contra de los 250.000 estudiantes perjudicados, ponerse en contra de 45 universidades también que han sido cerradas y que le da facilidades a los estudiantes a continuar sus proyectos profesionales, ¿no? Bueno, para terminar, por favor, brevemente, en 30 segundos, plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo como una presunción de acto que está siendo investigada dentro de la Universidad César Vallejo y que la Fiscalía también tomó acción al respecto. ¿El presidente ha sido convincente su explicación o solamente ha sido una respuesta política frente a una denuncia gravísima en su contra? Bueno, eso es parte de una campaña ante el fracaso de otros planes de querer vacarlo, buscar la renuncia del presidente y sacarle una serie de denuncias. Ahora sacan esta presunción de plagio. Y acá tenemos que ser claros. Cuando el presidente estudió su maestría, las universidades tenían requisitos y en ese tiempo no existía el Turnitin, ¿no? Ahora, para esta nueva etapa donde hay otros requisitos, ya existe el Turnitin. Entonces, obviamente no podemos mezclar un contexto diferente a otro contexto, ¿no? Claro, pero el sistema del Turnitin... decir, ¿no? ¿Cuántos periodistas tienen también sus tesis también plagiadas, ¿no? Sí, pero congresistas son contextos diferentes, porque los periodistas no manejan dinero público, tampoco somos presidentes. Y además, en el tema del Turnitin... Pero algunos desinforman. Pero este tema del Turnitin lo que hace es verificar la similitud entre otros textos y haber sido citados correctamente o no. Aunque no existe el Turnitin en su momento, si el trabajo es prolijo, no se va a encontrar ninguna recopilación de datos sin la citación de la fuente correspondientes. Y eso tendría que aclararse e investigarse sin duda alguna. Congresista Tello, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Muchas gracias. Bien, buen domingo. Muchísimas gracias. Un feliz día a la madre también. Sí, también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y precisamente sobre eso queremos comentar ya terminando el programa. Queremos desear un feliz día a todas las madres peruanas que día a día se esfuerzan para salir adelante. Y en especial a nuestra gerenta administrativa, Mabela Quispe,
de parte de nuestra gerencia general y de todo el equipo periodístico y la familia que integra Vez Cable Televisión.